tema que me imagino que usted tendrá algunas preguntas que hacer. Atención, 330-8487, 330-8500, 619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-00071. Empezamos entonces y damos la bienvenida. Está con nosotros la doctora Carolina Muñoz, a quien damos una cordial bienvenida. Ella es médico rehabilitadora de lesiones medulares. El tema con ella es: ¿qué son las lesiones medulares y cómo se tratan? Buenos días y bienvenida a Radio Nacional. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Yuli, Manuel y Marisol. Gracias por brindarnos la oportunidad a nosotros de poder llegar a sus oyentes y conversar acerca de este tema. ¿Qué son las lesiones medulares? Bueno, las lesiones medulares se refieren a un daño específicamente de la médula espinal. El daño de la médula espinal puede ser un daño parcial, un daño total. ¿Y en qué se traduce? Se traduce en una alteración en el funcionamiento, digamos, de los órganos, ¿no? De los órganos de control de la médula espinal, como son las vísceras, en una alteración en el funcionamiento del aparato locomotor, en términos sencillos, en la movilidad, ¿no? Muchas veces el paciente con lesión medular pierde su capacidad para una locomoción independiente, para la marcha, para poder pararse, ¿no? Y también alteraciones sexuales, ¿no? Es una alteración compleja. ¿Esta lesión en la médula espinal puede ser congénita y puede ser externa también? Sí, puede ser, en realidad se divide en dos grandes grupos: las lesiones traumáticas y las lesiones no traumáticas, que incluyen todas las enfermedades, ¿no? Esas lesiones, para entenderlo mejor, ¿uno puede nacer así, con este tipo de problemas de lesiones medulares, o adquirirlas en un, por ejemplo, encuentro de fútbol, una lesión grave? Así es. Las lesiones traumáticas pueden ser, por ejemplo, en realidad son en su mayoría por accidentes de tránsito. Otro grueso importante, otra causa importante son las caídas. Las lesiones por accidentes deportivos también se dan. Dentro de las lesiones no traumáticas, las que llamamos enfermedades, están muy divididas. En algunos casos sí se pueden hacer con una lesión medular, y en otros, en el transcurrir de la vida, se puede adquirir una lesión, como digamos una tuberculosis, ¿no?, de columna vertebral, una hernia discal, un cáncer, un tumor maligno a nivel vertebral o a nivel de la misma médula. Pueden ser de variadas etiologías. ¿Se puede dar una lesión medular por malas posturas, malas costumbres también? No. Generalmente la lesión medular es por una causa bien traumática o por la médula espinal en realidad está protegida por la columna vertebral, que es una estructura ósea, ¿no? Las malas posturas pueden llevar más bien a problemas de tipo dolor, ¿no? Escoliosis. Escoliosis posturales, ¿no? Salvo que haya alguna, digamos, escoliosis estructurada, o sea, una lesión, una curvatura importante en la columna vertebral, puede dañar secundariamente la médula, pero no es tanto debido a malas posturas, ¿no? Sino es una condición, digamos, importante que se da en la médula, en la columna vertebral. Ahora, ¿es reversible o depende de la etiología u origen de la enfermedad? Generalmente no es reversible. La lesión de la médula tiene cura. No tiene cura. Tanto así, doctora. Generalmente una lesión medular, dependiendo del nivel de lesión, hablamos del nivel cuando nos referimos a si afecta la médula cervical, la médula torácica, la médula lumbar, ¿no? O del tipo de lesión. Cuando hablamos del tipo, nos referimos a si es una lesión completa, o sea, que no hay ninguna conexión entre el sistema nervioso central y los órganos que deberían estar controlados, o incompleta, cuando sí hay cierta conexión. Ahora, en el caso de una lesión incompleta, puede haber cierta recuperación de una lesión incompleta. ¿Qué es una lesión incompleta? Una lesión incompleta es donde la médula espinal, en el segmento o los segmentos que se han visto involucrados en la lesión, no es total, es
digamos, se mantienen conexiones. En realidad la médula espinal es la conexión del cerebro, del sistema nervioso central, con el resto de nuestros órganos. Hablamos de músculos, hablamos de corazón, intestinos, recto, colon, vejiga, etcétera. Entonces, si la médula espinal mantuviera esas conexiones, puede haber de alguna manera control, regulación desde el cerebro hacia esos órganos. Entonces, en ese caso, sí puede el paciente tener una recuperación funcional parcial muchas veces, dependiendo del compromiso. Eso se determina lógicamente en una evaluación, en un examen clínico, ¿no? Hay niveles. Hay niveles. Digamos que un paciente que se afecta tiene una lesión a nivel cervical, en otras palabras en el cuello, ¿no? Una lesión medular cervical, va a tener mucho mayor compromiso que alguien que se lesiona a nivel lumbar o sacro, ¿no? Nivel lumbar sacro, hablamos de los segmentos finales de la médula espinal. Entonces, aquel que tenga una lesión cervical probablemente podría no mover sus miembros superiores. Podría ser una persona dependiente para todas las actividades, incluso hasta para autoalimentarse. A diferencia de una persona que tiene una lesión muy baja, podría sí tener pleno control de sus miembros superiores, de su tronco, ¿no? Y en algunas oportunidades podría mantener la movilidad independiente o marcha. Pero una persona totalmente inmóvil, ¿cómo se llama? A quien no se mueve, no mueve ninguna de las extremidades. Tetraplegia. Con tetraplegia. ¿Puede tener esperanza de curarse? ¿Han habido casos o no? Definitivamente no. Si la lesión es completa, no hay cura. Si es completa. Si es completa, no hay cura, no hay recuperación. La lesión neurológica está definida, es completa, eso no va a variar, ¿no? Ya. Las lesiones incompletas, como le mencioné, sí pueden tener cierta recuperación. Así está inmóvil. Si es una lesión incompleta, hay posibilidades. Si es una lesión incompleta, sí, diagnosticada sí, dentro de las primeras 72 horas de la lesión, ya, ¿no? Yo puedo establecer un pronóstico de probable recuperación, pero yo no puedo decir con objetividad que esa persona va a recuperar el 100%, va a llegar a lo que él tenía previamente. Pero sí se puede establecer que probablemente mejore. Úrsula, desde Lurín, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, señorita. Yo quiero hacer una consulta. A la doctora. En mi familia, a mi papá le han dicho que tiene una lesión medular, pero bueno, ahorita yo no tengo la receta, no me han dado el diagnóstico, entonces yo quiero saber, las diferentes etapas que hay, porque yo lo veo normal ya, pero me dicen que como que está iniciando. ¿Eso es posible? ¿Que esté iniciando una lesión medular? En algunas oportunidades, ciertas patologías pueden ser diagnosticadas como mielopatía, ¿no? Digamos en una alteración discal, depende de la etiología en realidad, ¿no? Pero sí puede haber cierto compromiso de la médula, de las coberturas, digamos de las capas que cubren la médula, ¿no? En este caso yo le recomendaría que con el informe médico pueda usted ser evaluado por su señor padre, por un especialista, para que le diga, en todo caso, si es de compromiso medular, qué tipo de compromiso, ¿no? Si es compresivo o si netamente está afectando la médula. Usted cuando dice depende de la etiología, del origen de la enfermedad, ¿cuáles son esos posibles orígenes de los que estamos hablando? En este caso, me pareció entender que no era una lesión traumática, ¿no? En la llamada puntual, sino más bien una enfermedad. Dentro de las enfermedades, nosotros tenemos desde una, como dije al inicio, tumoral, un cáncer, hasta una viral, hasta una bacteriana, VIH, ¿no? Entonces, pueden ser muchas causas, o incluso una causa compresiva, que la lesión no es en la médula, sino que algo la está comprimiendo, la está dañando, que puede ser desde las cubiertas, desde las meninges, ¿no? Las cubiertas, las capas que envuelven la médula, o también desde el mismo cuerpo vertebral, o hasta una metástasis de un
cáncer en otro órgano, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer, antes de poder yo definir, catalogar la lesión, ver cuál es la causa que está originando el daño medular. Ahora, ¿tiene que ver con el sexo? ¿Son más atacados los hombres, las mujeres? ¿La edad tiene que ver? Es importantísima tu pregunta. Respecto al día que estamos celebrando, que es básicamente el Día de la Prevención, nosotros queremos incidir en esto porque principalmente las personas atacadas son varones. Y esta tendencia se mantiene desde los años 70. Los varones en una proporción de 7, ¿no?, sobre 1, aproximadamente el 70%, 60, 70, hasta 80% de la población afectada de lesiones traumáticas son varones. Ahora, ¿eso por qué? Aparentemente hay un comportamiento ahí, digamos, hablamos de las lesiones traumáticas, más arriesgado, probablemente, claro, ¿no? ¿Son los que manejan más de pronto? Probablemente sí. ¿Deportes más extremos de pronto? En todos los grupos etarios de jóvenes, hablamos desde los 10, 12, 14. Ahora uno diría, ¿por qué uno de 10 y uno de 10 no maneja, no? Sí. ¿Por qué uno de 5 años? ¿Por qué las lesiones de tránsito son las más frecuentes? ¿Por qué? Porque probablemente se dé en más población joven. Entonces, la población menores de 40 años son las lesiones de tránsito las causas más frecuentes de lesión medular. Y las lesiones también por caídas, etcétera. ¿Dónde comienza esto a cambiar? ¿Dónde las lesiones traumáticas ya no son tan importantes? En las personas mayores de 40 a 50 años. Donde al contrario, más bien las lesiones que son por enfermedades sí van incrementándose. ¿Podemos mencionar la esclerosis? Podemos mencionar, por ejemplo, la esclerosis múltiple, ¿no? Es una enfermedad que no solo afecta a la médula, también afecta al sistema nervioso, al encéfalo, ¿no? Pero en realidad, para enfatizar en esto, es para llamar a la reflexión, en realidad, que sean los accidentes de tránsito, que dentro de esas causas, son causas prevenibles, ¿no? Un accidente de tránsito es una causa importante, la más importante de lesión medular, y es una causa prevenible. Una caída sobre eso, es una causa importante de lesión medular y también es prevenible. Entonces hay que en realidad llevar a una reflexión sobre cómo esta lesión de la médula espinal, que causa una discapacidad tan grande, tan importante y tan compleja, se da por causas que pueden ser prevenibles. Bueno, vamos a saber en quechua lo que está hablando también la doctora Carolina Muñoz, ¿sí? Ari, China, ¿yachasunchu? Ari, China Hari me kusun yohanchispas imainatan kai lesión medular rixis hanchis imainatan hampiswan imainatan hatiriswan chay hari que yohanchispas yachananchis alchapakuita kai kunamanta imata kai liuri maris hanchis juntarin manan kai runa kai onjoywan kahtinja kai lesión rixis hanchiswan kaptinja manan uyuchita atinchumak inta rikiranta liuk urkunta chakinta wejawoninta kajllariki kai tullu kunkanchis, tullu wasanchis, tullu kay chupachanchis, chay chakunan ancha tariki, ancha sasachakuypi churakun, mana uyurispa. Chaytan kay lesión medulares erixiku. Chayna hariki chayta ñujanchis hatipananchis kay kunka liu kurkunchis kunamanta kajllaman ariki urmariktinja kay sasachakuypi puriuswanchis. Mayninpija kay tuberculosis, hina kay unquykunawan kajtinkupas kay medula kay unquy lesiones medulares kajllamantaj puririnman. Kachkantaj kay lesiones riki kunku tullunchispa wasa tullunchispa chupa tullunchispa chay uraykama liuta más tarikun manaya chayllapichu ichaja kay tukuynira kay organismo ukunchis kunapaq chay que una pikpas ichapas kay lesión ichaja umpa kuska partilla kay kuska partinja anchaja hampirikun chay liu kajtenja manañan hampikuyta atinkuñachu pero tratamiento kan ya ichapas chayna riki kachkan riki tukuynira runakuna imaynatan kay astawanmi jarikunapi
kay unquy hallalleri yaja pusaq chunka por ciento kaqllariki hawarikun kay tawa chunka watamantas ullkanmanqa ichaqa kay tránsito chay sasachakuywanmi anchapas hawarikun chay wakin hawanmanñataq riki kay unquykunamanta hina wiñarin. Gracias, Marisol. Vamos a escuchar a Walter desde Huánuco. Adelante, Walter, le escuchamos. Muy buen día. Buenos días. Ya hace un tiempito mi papá andando con su bicicleta o manejando bicicleta se cayó de espalda hacia el pavimento y ahorita pues la pensión de educación no le alcanza, ¿no?, para cubrir sus gastos de salud. Quisiera saber si ha sufrido una lesión medular leve o si es que se produce algún tipo de cáncer con los golpes que hay hacia la columna vertebral. Gracias. Walter, ¿estás? Walter, me hubiera gustado que le haga alguna pregunta porque es difícil, yo me imagino, responder a una pregunta como la de Walter sin tener más detalles, pero algo le podemos decir. Sí, bueno, Walter, generalmente una contusión, a no ser que sea de alto impacto, ¿no?, una caída importante, o generalmente no ocasiona un daño medular, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo sospechamos que la persona pueda tener un daño medular? Es por una alteración en la fuerza, una debilidad en los miembros inferiores, ¿no?, suponiendo que el daño sea debajo de los niveles cervicales, una alteración en el funcionamiento de las vías urinarias, en el funcionamiento de las deposiciones del intestino, ¿no? El paciente tiende a estreñirse. Yo te recomiendo de todos modos que si tu padre persiste con el dolor en la zona del golpe, de la contusión, o tiene alguno de estos síntomas que te he referido, pueda ser evaluado inicialmente por un médico neurólogo. Ahora, teniendo en cuenta las medidas preventivas y tomando como referencia el hecho que son los accidentes de tránsito los que generan accidentes que luego postran con inmovilidad a muchas de las víctimas, una manera preventiva podría ser la alimentación, y digo por qué. Si alguien está constituido físicamente mejor, el impacto puede ser menor a alguien que no lo está. O sea, la recuperación en todo caso en accidentes como estos podría servir de algo. Bueno, en realidad no. Las lesiones que son traumáticas, ¿no? Las lesiones traumáticas generalmente en realidad son traumatismos de alto impacto, ¿no? Sí. Claro. Más aún en aquellos deportistas de alto nivel, sí, ¿no? Son pacientes que llegan con fracturas múltiples, incluso fractura de pelvis, fractura de... O sea, son lesiones ocasionadas por accidentes graves. Pero los organismos son diferentes. Unos se recuperan, si es que se recuperan más que otros, ¿y eso debido a alguna causa? Básicamente debido a la misma lesión. La lesión de por sí tiene el mecanismo de daño primario y secundario. El primario es el impacto tremendo que sufre, la luxación y fractura y daño o sección de la médula espinal, y el daño secundario que ya va ocasionado por una serie de mecanismos fisiopatológicos que se dan producto del daño inicial. Una condición nutricional adecuada sí puede prevenir otras enfermedades, por ejemplo, un mal de Pot, una tuberculosis en la columna vertebral, una tuberculosis en el sistema nervioso central, claro que sí. Entonces, un estado de alimentación adecuado sí previene otras causas, pero no así las traumáticas. Vivian, desde La Libertad. Adelante, muy buen día. Hola. Aló, doctora, buenos días. ¿Sabe que yo quería hacerle una consulta? ¿Sabe qué? Mire, hará más o menos una semana. Mi niño tiene 7 años. Está así, orinando cada rato. Y a veces dice que no puede orinar. ¿Será normal? Vivian, en este caso, si
principalmente las molestias son de las vías urinarias, es un niño, me hablas, ¿no? 7 años. Inicialmente tendría que ser visto por un pediatra, ¿no? Hay causas de alteraciones de las vías urinarias, pueden ser muchas, variadas, ¿no? Inicialmente hay que pensar primero en las patologías más frecuentes en los pacientes pediátricos antes de pensar en una lesión medular. Escuchemos a Ángel de Chorrillos. Adelante, Ángel. Aló, buenos días. Buenos todos. días. En el caso de las personas adultas mayores, bueno, en el caso de mi madre, tiene ya 65 años y bueno, tuvo una caída fuerte de 10 años por lo menos. Quisiera saber, ¿no?, por la doctora, qué recomendaciones me daría, porque estoy viendo que ella, bueno, tiene calambre, bueno, por la caída más que nada de la columna. No sé, un tratamiento, o qué me puede sugerir, ¿no? Gracias. ¿No le escuchó bien? ¿Entendió? A ver si está todavía para que repita la pregunta. Por favor, si fueras tan amable, repite. Sí, la doctora podría orientarnos en el caso de mi madre, de 65 años, y qué reconocer en el caso de que ella tiene hernia en la columna, qué tanto afecta, ¿no?, y puede empeorar, ¿no?, a su edad. ¿Qué debería, ¿no?, hacer y no hacer, ¿no?, qué precauciones tener? ¿Se entendió, doctora? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, Ángel, tu mamá es una persona de avanzada edad, puede tener una hernia en la columna. El tener una hernia no significa necesariamente que tenga un daño medular, ¿ya? Habría que ver, en todo caso, las características de la hernia, el grado, ¿no? Eso te puede orientar mejor un neurólogo, un neurocirujano, de acuerdo a los hallazgos en la resonancia magnética. Si es que la paciente tuviera en general, ¿no?, una hernia que estuviera comprimiendo, ¿no?, que estuviera comprimiendo el saco dural o la médula espinal, habría que evaluar, en el caso de tu madre, los riesgos-beneficios para que pueda ser, en todo caso, intervenida quirúrgicamente si el caso ameritara, ¿no? Eso habría que definirse bien antes con la especialidad de neurocirugía. Se puede hablar de lesiones medulares congénitas y las adquiridas, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente, en las congénitas quiere decir que el paciente nace con una lesión medular, ¿no? Nosotros tenemos pacientes que tienen alguna secuela muchas veces, o algunos que llegan a nosotros por mielomeningocele, o lo que se conoce más comúnmente como espina bífida, ¿no?, donde también se afecta el movimiento de los miembros inferiores y la función visceral, ¿no?, intestino, vejiga y el aspecto sexual. Doctora, muchísimas gracias por informarnos, orientarnos en este tema muy importante. En los chicos que hacen deporte, por favor, tienen que tener más cuidado. Aquellos que hacen deportes de artes marciales mixtas, yo he visto cuando agarran y se tiran contra la lona con todo y encima cae el otro deportista. Eso es muy peligroso, ¿verdad? Sí, así es. Hay que tener mucho cuidado, no solo con esas lesiones, también las que más o menos frecuente, por ejemplo, aquellos clavadistas en piscinas que no son muy profundas, que tienen menos de 2 metros de profundidad, se pueden lesionar, y lesiones muy severas a nivel cervical. ¡Qué miedo! Gracias, doctora. Doctora, ¿dónde la ubican? A nosotros nos ubican en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el Departamento de Lesiones Medulares. Invitamos a todos nuestros pacientes a nivel nacional que tengan alguna discapacidad, que tengan alguna lesión medular, puedan acudir para ser atendidos, y en realidad sensibilizar también a la población que un paciente con lesión medular y discapacidad puede participar igualmente de la sociedad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y discapacidad puede participar igualmente de la sociedad.